Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a La Retahíla, este programa que hacemos de vez en cuando, cada 15 días será antes, ahora un poco más. Y hoy estamos en el episodio número 16 y nada más y nada menos que con Alejandro Delgado, preparador de culturistas naturales y mi preparador en particular. Hoy venimos con un formato un poco distinto porque se presenta literalmente en vídeo y espero que realmente pues, que lo disfrutéis y que podáis apreciar este gran contenido que traemos, porque la verdad es que te estamos trayendo, yo creo que a uno de los mejores preparadores o alguien que está empezando a despuntar verdaderamente en este mundillo. Preséntate tú mismo, Alejandro. Hola Emilio, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, pues dar las gracias por invitarme aquí al podcast y bueno, es un placer. Tú sabes que llevamos tiempo queriendo hacer este episodio y la verdad que me hace mucha ilusión. Como bueno, has dicho, me llamo Alejandro, me dedico al tema de entrenamiento, no solamente a preparaciones de culturismo natural. Al final trabajo con personas con diferentes objetivos, pueden ser objetivos más de rendimiento, posiciones, lesiones, pero sí que es cierto que en los últimos años pues bueno, me he decantado un poco más hacia la rama del culturismo natural, que está en auge, y bueno, es cierto que en los últimos 3 años pues bueno, dentro del equipo ha habido buenos resultados. Se ha formado un grupo muy sano, personas muy afines entre sí. Y bueno, poquito a poco la cosa va creciendo y la verdad es que bueno, estoy muy orgulloso de poder estar aquí para contarlo. Para quien no te conozca así un poco, porque nuestro público es de variopinto, la gente no entiende ni lo que es a lo mejor el culturismo. Explica un poco a qué equipo te refieres, cuál pues es eso, a día de hoy cuál es tu afinidad, qué cosas haces y sé que no eres simplemente centrado en el tema del culturismo, también te centras en muchos más aspectos. ¿Cómo te presentarías tú a ti mismo a día de hoy, además de preparador? Pues mira, sinceramente soy un chico de 27 años que le apasiona la ciencia del ejercicio y de la nutrición. Llevo formándome en ello desde los 18 años. Siempre he estado ligado al mundo del deporte, concretamente al baloncesto, pues realmente donde todo empezó. Yo estuve muchos años jugando a baloncesto y bueno, a raíz de lesiones, pues bueno, como todo el mundo siempre hay un inicio para entrar en el mundo del gimnasio, sí. ¿No? A partir de los 18 años ya de forma más seria. Fue mi primer año donde, pues bueno, por circunstancias de la vida competí. Por aquel entonces no había el nivel de repercusión tan grande que puede tener a día de hoy el culturismo natural, que ahora podemos explicar qué significa natural. Competí en categoría de M-Physique. Bueno, sin más fue una experiencia un poco rara porque la verdad es que por aquel entonces la forma de prepararse difiere mucho de las de hoy. Y bueno, todo empezó ahí. Sinceramente vi que era un mundillo muy diferente de donde yo venía, pero me picó mucho la curiosidad de poder, pues bueno, conocer cómo funciona el cuerpo a todos los niveles, a nivel de fisiología. Y fue cuando empecé a estudiar. Pues bueno, empecé a estudiar técnico superior en nutrición y dietética, seguido del... Fue lo que te marcó para empezar un poquito, ¿no? En ese sentido. Pues, mira, siéndote sincero, fue una experiencia tan extraña que me picó la curiosidad de decir, ¿esto por qué se hace así? Yo quiero saber por qué esto se hace así y quiero saber si esto se puede hacer mejor. Entonces, bueno, para entrar en el mundo, al final tienes que empezar a trabajar sobre las bases. Y bueno, yo tiré por la formación reglada. Es llamativo, ¿no? O sea, porque, perdona, que te corté, pero... Sí. Digamos que alguien que está en el baloncesto, primero, predispongo que tienes que ser alto por narices para estar dentro de un equipo de baloncesto. Bueno, 1,80. Bastante alto. Después de ahí pasas directamente a la rama del culturismo, que es como algo, digamos, un poco de nicho, no es algo tan conocido, y encima por una lesión. Entonces, esa situación, ¿cómo se da así tan de repente? ¿Cambio de eso? ¿Participo en una competición? No sé, me llama mucho la atención porque incluso la gente que a día de hoy conocemos más el mundo del culturismo, estamos muy metidos en ese tipo de cosas, no saltamos tan rápido de una cosa a otra sin ningún problema. Sinceramente, hay un paso intermedio. Es decir, yo me rompo el ligamento lateral interno de la rodilla y, bueno, lo típico, ¿no? Vas al médico, vas al trauma. Y tuve la suerte de que, en mi caso, di con un traumatólogo que no me dijo que la vía era tener que operarme de forma inmediata. Me dijo, mira, puedes fortalecer, puedes empezar a trabajar en el gimnasio. Y, bueno, concretamente fui a un gimnasio de uno de los que eran mis profesores por aquella época del TAFAT, que también
lo estaba realizando junto al TSD. Vale. Y bueno, él era culturista natural y bueno, fue quien me llevó a una primera competición y me enseñó lo que era ese mundillo. Vi gente que tenía objetivos similares, por qué la nutrición cobraba tanta importancia de cara al objetivo físico, cómo el entrenamiento podía llevarte a ese punto físico. Y yo, pues, que soy una persona muy cabezona, dije, bueno, pero, ya sé, esto más o menos eficiente, no sé cómo va a hacer, pero yo quiero competir. Me preparé cuestión de 3 meses. Tenía apenas masa muscular. Yo por aquel entonces pesaba muchísimo menos que lo de hoy, a día de hoy. Y bueno, terminé la competición y me picó la curiosidad, ¿no? Es decir, bueno, me he metido en el mundo del gimnasio para fortalecer la rodilla y he acabado compitiendo en una tarima pintado hasta el cuello, ¿no? Claro. Parece de chiste, ¿no? Pero sí que es cierto que eso marcó un punto de inflexión. Es decir, ahí empecé ya a decir, vale, quiero entender cómo funciona concretamente el entrenamiento de fuerza y la programación de la nutrición de cara a objetivos de composición corporal. No te voy a hablar de competición porque yo por aquella época no tenía pensamiento de volver a competir, simplemente quería trabajar con personas que quisieran realizar un proceso de pérdida de grasa, de masa muscular, y con el paso del tiempo pues fueron surgiendo más dudas, fueron presentándose ciertas incógnitas de decir, bueno, ¿y por qué el entrenamiento se tiene que llevar así? ¿Qué peso tiene esta variable de entrenamiento dentro de una programación? Y al final pues empecé, pues por así decirlo, desde la nada, llevando a mis mejores amigos, como todos empezamos, ¿no? Dieta en formato Word, muy mejorable. Sí, al final, quienes se ponen en manos tuyas como con Building en esa época, pues a día de hoy les doy una gracia y tengo puesto un altar porque con ello empezó todo, por así quien dice, ¿no? Sí. Pero bueno, sinceramente fue una etapa donde, pues bueno, mi vida se empezó a encauzar ya directamente a la gestión del ejercicio. Acabé el TAFA, gracias a una beca que me dieron, pues pude ir a Granada a estudiar la carrera, Ciencia del Deporte. Y pues allí empecé, pues 4 años, fueron fantásticos. Compaginé la carrera, en ese momento empecé a trabajar en el equipo de Asper 7 Real, que a día de hoy es el equipo al que pertenezco. Trabajo junto a otros entrenadores de forma independiente, pero pertenecemos todos bajo el equipo de Ángel. Y bueno, ahí sí que es cierto que ya, pues bueno, empecé a mis autónomos, empecé a trabajar y a vivir de ello, que compaginaba con la carrera y otras formaciones. Fueron años difíciles, pero al final ahí sí que empecé a encauzar a raíz de conocer a ciertas personas con las que empecé a trabajar y a día de hoy también tengo mucho aprecio. Ya surgió una idea inicial de ver cómo el ritmo natural empezaba a sacar federaciones que se juntaban más que otras que a lo mejor pues, no se tiene en cuenta el tema de control antidopaje, polígrafo y demás. Y bueno, por ahí éramos donde queríamos competir en igualdad de condiciones. Que al final es, pues el objetivo es competir sin ningún tipo de uso de ninguna sustancia dopante, tanto actual como pasada. Simplemente nutrición, entrenamiento, suplementación obviamente, suplementación legal. Y bueno, a partir de ahí, pues hace 3 años ya saqué pues, un primer equipo de competición. Hablamos de equipo como conjunto de atletas que pertenecemos todos al mismo grupo, ¿no? Nos reunimos durante esa fecha y bueno, al final sí que es cierto que, y esto haciendo un pequeño paréntesis, una de las cosas que yo a día de hoy, pues bueno, tengo en mente y quería reflejar era cómo en lo que yo viví en el baloncesto, esa unión de equipo, se puede reflejar a un deporte que de cara a la galería, de cara a redes, parece que es muy individual. La realidad no es. Hay una conexión muy fuerte entre el atleta y el preparador, incluso entre los propios atletas de un mismo equipo. Muchas veces he visto como atletas de mi propio equipo se ayudan entre ellos, se da un feedback entre ellos muy positivo y ellos mismos se retroalimentan positivamente. Yo lo puedo ver y me siento muy orgulloso de que llegue una fecha y nos podemos reunir un grupo. Pues en el primer año éramos 4 gatos, como quien dice. Ya, lo típico, y en el segundo año nos reunimos más de 25 personas. Para mí era la sensación como de un padre orgulloso, es decir, joder, he visto color a algo tan importante que se veía en mi cabeza hace muchos años y a día de hoy lo puedo materializar, lo puedo ver frente a mi ojo y encima, pues bueno, cierto que el año pasado pues tuvimos muy buenos resultados. Al margen de eso, esto no se trata solo de resultados, sino también de las vivencias que nos llevamos, ¿no? Es decir, joder, como un proceso tan difícil como puede ser llegar a un punto de competición que requiere mucho sacrificio, te puede repercutir como un recuerdo inolvidable en tu vida. Entonces, eso, bueno, es que por esa parte... Es algo como... Por eso te digo que esa progresión que tienes así de repente es bastante, digamos, agresiva, bestia. De pasar de un equipo que puedes tener con tus colegas o con gente que conoces de baloncesto a entrar en un deporte que es un poco más individual y a la par,
en pocos años acabar construyendo un equipo dentro de, puede ser lo que sea, al final Ángel ha dado repercusión, da visibilidad, etcétera. Pero lo importante es eso, que acabas generando un equipo, sacando adelante, proyectando y encima con esa proyección de ir a más. También es cierto que hoy en día el mundo del culturismo como que tiene mucha visibilidad más que hace unos años, ¿no? De repente toda la gente conoce que es un Mister Olympia y hasta tu madre lo conoce, y hace 5 años ni Dios sabía que era eso. Pero aún así me sorprende porque yo me pregunto, ¿tú después de corregir esa lesión no pensaste en volver al baloncesto? ¿No pensaste en, bueno, he estado aquí? Porque lo hablo personalmente porque esa fue mi aproximación también al entrenamiento, ¿no? Yo hacía deportes de contacto y dije, me falta adquirir masa muscular, peso. En las categorías en las que estoy no consigo tener un rendimiento ni dar la talla. Venga, vamos a conseguir en este punto y a ver si volvemos. No he vuelto tampoco, entonces por eso también te quiero preguntar cuál ha sido tu motivación en ese sentido de si te quedaste a medias, si lo has pensado en algún momento, o realmente te enganchó tanto el mundo del culturismo y ya esa forma de vivencia y de generar un equipo que al final ha hecho que te quedes aquí, pues eso. La realidad es que, a ver, para mí el baloncesto a día de hoy, yo, antes que, voy a ser sincero, con perdón de todos los timbros que les gusta este estilo, dedicándome a esto, yo antes que ver un Mr. Olympia, vi un partido de NBA, siéndote sincero. Soy más fan de ver con mi amigo de toda la vida un partido de NBA antes que a lo mejor incluso comentar un Mr. Olympia, que los comento, pero bueno. En definitiva, sí que es cierto que mi mundo ligado al baloncesto, en lo que viene siendo etapa competitiva, era algo más, porque al final nunca llegó a alto nivel. Pues bueno, sí que es cierto que pasaron los años, ves como a lo mejor el hecho también de haber cambiado de ciudad, no veía yo la posibilidad de meterme en un equipo de baloncesto con el compromiso que eso llevaba a nivel de horario, la actividad que me daba el gimnasio en ese momento de compaginarlo con una carrera. El trabajo era mucho mejor que decir, guau, de 7 a 10 de la noche a un pabellón, a la otra punta de esta ciudad. Sinceramente, yo mismo me puse esa traba y yo mismo fue el que me dirigí hacia, pues al final, dedicarme más al tema del gimnasio, como quien dice, ¿no? En definitiva, sinceramente, a día de hoy no lo contemplo, lo he hecho mucho de mí y te digo una cosa, soy la persona más feliz del mundo porque tiene una pelota en las manos que me pueden pasar 8 horas delante de una canasta que el mundo se me olvida, en mi vía de escape, y eso va a ser siempre así. Pero sí que es cierto que siendo objetivo, si no es realista, para mí poder a día de hoy dedicarme a ya no solamente prepararme a mí, sino a otros atletas en lo que viene siendo pues mi trabajo a día de hoy, me satisface mucho más. Y a nivel de balanza, pues creo que a día de hoy me quedo con eso. Vale. Y hablando un poco en ese aspecto, para el que no conozca realmente lo que supone culturismo, tú mismo, incluso ahora, el año pasado competiste, estando tú en preparación, llevando asesorías a la par y a su vez también gestionando todas esas situaciones con otros atletas, que al final no deja de ser algo complicado y complejo. ¿Qué supone el culturismo para el que no conoce en forma de preparación? ¿Qué tiene de problemas a nivel, pues ya no solo físicos, como puede ser una deshidratación o, yo qué sé, un día de descarga, sino el concepto que puede afectar psicológicamente, porque al final es eso, estás poniendo en un estado de alerta constante al cuerpo? ¿Cómo ha sido para ti y cómo es incluso para la persona que no conozca eso, sabes? Vale, mira, yo voy a hablar de mi caso personal, ¿vale? Con esto quiero decir que tengo muchos chicos y chicas que cada uno lo vive a su manera. El contexto de cada persona, ya no solamente para culturismo, para competir como tal, sino en cualquier proceso donde haya un objetivo físico y requiera un esfuerzo y una dedicación, cada persona tiene sus circunstancias individuales y puede hacer que el proceso sea más o menos llevadero. Yo voy a hablar de mi caso y, como te digo, cada preparación, yo he ido a día de 2 preparaciones, ambas totalmente diferentes una a la otra. Y mira, al final todo parte de que esto es una cosa que nadie te obliga, nadie te pone una pistola en la cabeza y te tienes que competir. Esto uno lo hace porque uno quiere, ¿vale? No, incluso no hay dinero encima de la mesa que tú digas, no, es que hay un premio metálico, no. La realidad es que a mí me sale a beber cada vez que compito. Esa es la realidad. Pero dentro de ese objetivo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que es un objetivo que no es de la noche a la mañana. Tienes que tener en cuenta que es algo que se consigue con el paso de las semanas. En mi caso me estuve preparando desde pues, prácticamente principios de marzo hasta finales de octubre, principios de noviembre, que fue donde terminé la temporada.
sin ningún fallo en la alimentación, ¿vale? Todo fue de forma gradual. Y bueno, como te digo, siempre pueden surgir contratiempos. En mi caso sufrí pues, bueno, una lesión en el abductor que luego se derivó a una hernia inguinal que me dificultó lo que viene siendo gran parte de la preparación. A su vez, pues bueno, por no manejar bien los tiempos de la preparación tuve que apretar más al final y eso también agresivizó todo mucho más. Es un aprendizaje que saco para competición y preparaciones posteriores. Pero en definitiva es, para quien no entienda de esto, es llevar un programa tanto de entrenamiento como de nutrición. Y de entrenamiento me refiero no solamente al gimnasio, luego fuera de eso hay un trabajo muy arduo de dar muchos pasos. Tú lo sabes bien cuando hacemos hincapié en esto, de dar muchos pasos. En mi caso hubo días en los que se me iban pues, perfectamente en 3 horas andando, es decir, eran casi más de 3 horas andando, como te digo, 30.000 pasos que te puedes hacer 3 horas. Aparte, entrenamiento de gimnasio, aparte, estar en un déficit calórico, que bueno, sí que es cierto que por mi peso, mi altura y mis requerimientos metabólicos, pues bueno, sí que es cierto que no soy una persona que pase hambre. De hecho, soy una persona que suele tener problemas para comer, pero en definitiva llega un punto en el que el cuerpo te apetece comerte una hamburguesa con tu pareja, apetece salir con tu amigo y no pensar me tengo que ir ya a casa porque mañana me tengo que levantar a las 6, tengo que trabajar y me tengo que tirar a la calle a dar paso y la vida te para la pana. ¿Qué es eso? ¿Sabes? Y bueno, llega un momento donde obviamente cuando tú llevas a tu cuerpo a un porcentaje de graso tan bajo, el cansancio aparece. Y también te puedan pues, tus propios demonios mentales mal adaptadas. En este caso yo, como siempre digo por redes sociales, incluso los que somos entrenadores necesitamos de otros entrenadores que nos ayuden a ver de forma objetiva este proceso, ¿vale? Y sobre todo hacerlo lo más sano posible. En mi caso yo he contado con 2 profesionales que a día de hoy pues, bueno, son amigos y gracias a ellos pues, yo podía dedicar mi tiempo a hacer lo que ellos decían y también dedicarme a las personas con las que trabajo, ya no solamente atletas, que también estaban en la misma situación que yo, sino otras personas que no tienen objetivos competitivos. Eso es lo más complicado, ¿no? Digamos, o sea, al final, porque ya no solo tienes que llevarte a ti mismo, sino que, y ya no estás hablando simplemente de la preparación física, sino la psicológica, la mental que tenga cada uno, de tratar que uno a las 2 de la mañana te esté escribiendo diciendo, joder, tío, mierda, he fallado en que estoy sintiendo que no estoy rindiendo lo suficiente, a pesar de que lleve todo correctamente efectuado y estructurado, ¿no? Eso lo vives y lo sientes como... Sí, es cierto. Al final, bueno, yo en mi caso, antes de meterme en la preparación, sabía que ese año iban a salir entre 6 y 7 atletas, que ese año iba a cubrir X número de plazas con las que trabajar, tanto de competición, lesiones, y que es cierto que al final, pues bueno, es un trabajo que uno viene haciendo, o en mi caso yo lo planteo así, de decir, vale, este año es el año idóneo para competir, porque es algo que yo también siempre digo, si tu vida laboral, económica, familiar, sentimental, no está acorde a lo que tú te vas a someter, no te metas ahí porque puedes salir peor de cómo entrar. Entonces, en mi caso sí que se reunieron una serie de condiciones y de motivación, que al final la motivación es muy fluctuante, va a haber días donde estás muy arriba y días donde vas a decir, mira, o tiro de disciplina o dejo esto. Entonces, partiendo de la base que yo sabía que iba a ser disciplinado a lo que viniese, pues simplemente era cuestión de cumplir unas pautas, pero sobre todo, como te decía antes, dentro de una misma preparación, piensa que 8 meses pueden dar para mucho. En 8 meses pues te pueden decidir el trabajo, puedes dejarlo con tu pareja, puede morirse tu perro y en definitiva eso te va. Y en mi caso, pues bueno, sí que es cierto que esta preparación ocurrieron una serie de eventos que a nivel psicológico me dejaron muy desgastado al final de la preparación, pero sí que es cierto que había por otra vía un camino que me estaba ilusionando mucho, que era ver cómo tanto los chicos como chicas que estaban preparando en ese momento para competir, más las personas que trabajan en el día a día, había mucho ánimo de ellos hacia mí, sentí mucho apoyo por parte de ellos, lo cual me ayudó a impulsarme más y dar ese último apretón. Concretamente fue el periodo después de la preselección en Barcelona, que fue, si mal no recuerdo, a principios de septiembre hasta finales de octubre. Gracias a ver cómo ellos tiraban para adelante, ver esa ilusión, ese apoyo de personas de mi entorno, de ver cómo un amigo me llamaba a las 3 de la tarde, y tío, voy a acompañarte a mi papá. Luego por la noche, oye, fulanito tal, vamos a dar los 5.000 que te quieran. Y decir, tío, esto es una bendición, tener este contexto que te apoye, que te arrope, o una persona con la que trabajo de Madrid, tío, pues te voy a hacer más o menos el camino, voy a llamarte, vamos a hablar una hora mientras andas. Y cosas así, sí que es cierto que me ayudaron mucho a llegar muy entero. Y luego todo se materializó, como decía antes, y en esas fechas, concretamente los periodos de competición de Valencia y Mallorca, ver reunido a todas esas personas que me apoyaron durante la preparación
todas reunidas, personas que son de Madrid, Barcelona, Granada, de toda parte de España, verlos ahí, apoyando, tintándonos uno a otro, volcado en cualquier cosa que necesitáramos, dije, bueno, todo este esfuerzo ha merecido la pena. Y luego, pues bueno, fuimos al mundial de uno de los chicos, Jorge, también amigo mío que clasificó para el mundial de Los Ángeles. Y bueno, ahí ya finalmente, pues todo terminó en un viaje por la Ruta 66, que queda para el recuerdo. Y sinceramente fue un año que, vaya, para mí no lo voy a olvidar en mi vida. Y sinceramente puedo haber dado 30.000 pasos, puedo haberme guiado, puedo haber hecho muchas cosas que a nivel físico y psicológico pueden afectarte, pero el balance es totalmente positivo. Sí. A ver, es lo que hablas al final. También es importante, pues eso, reflejarlo a las personas que no conocen ese mundo, ¿no? Y cómo funciona, qué es lo que supone, tanto para una persona individualmente como para un grupo y un equipo, que esa es la clave principal de todo eso. Eso me lleva a un punto que también mucha gente mencionará, y es, no se siente, o de cara a la galería, la gente no lo ve como un poco obsesivo. Siempre he tenido la sensación de que, a diferencia de otros deportes, el culturismo en general se entiende como, o incluso el simplemente hecho de una persona que empieza a tener control en su nutrición, en su modo de vida, tengo una plantilla en la que tengo que apuntar cosas, y como que normalmente esa percepción externa acaba siendo un poco de obsesión. ¿Crees que tiene sentido? ¿Tiene coherencia? ¿Cómo podríamos rebatirlo en ese sentido para que la gente empiece a entender que ya no solo puede ser el mundo profesional que es el culturismo, sino ese mundo más light que existe realmente, de tener autopercepción y conocimiento de uno mismo y de cuidarse correctamente, o de corregir una lesión, como fue tu comienzo? Sí, es cierto que al final, pues bueno, de lo que se ve de fuera y también por estigma y prototipos que se generan de, bueno, es culturista, es un obsesivo que no sale del tupper. Y bueno, también te digo que al final esto es como todo en la vida, ¿no? Primero de todo, como decía antes, aquí nadie te obliga a meterte en esto. Si uno lo hace porque en tu vida tú tomas esa decisión, es como quien decide embarcarse en una oposición y se pega 4 años encerrado en una habitación de 2 metros cuadrados y se pone en carcó durante 4 años y corta ciclos de vida social, familiar, y nadie le dice nada porque dice, bueno, es por un objetivo bueno. En este caso, si es algo que te ilusiona, algo que te mueve, que te hace feliz al final del día, si tú tienes que dedicarle todo este tiempo porque a ti te hace feliz, nadie te puede rebatir nada. Yo, por ejemplo, al final en este deporte veo reflejado comportamiento y actitudes que creo que son muy trascendentales y muy transversales en otros aspectos de la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, he pasado por etapas donde pues, he tenido que trabajar de noche para poder estudiar de día, he tenido que quitarle tiempo a mi pareja, a mi amigo, a mi familia, solamente por querer tirar hacia adelante con una carrera, con un grado superior, un máster, un trabajo, cosas que yo emitía, y que nadie me iba a decir, tío, es que eres un obsesivo, no. Y realmente al final ese objetivo a ti te compensa, tú eres feliz haciendo ese objetivo, tío, tira para adelante. O sea, da igual la hora que inviertas en ello, da igual todo lo que tengas que en ese momento tal vez sacrificar, que si merece la pena para ti, nadie puede decirte nada al respecto. Entonces esto es cierto que te lleva a un punto de muy meticuloso por lo que comes. Todos sabemos que el día de hoy salir a comer con un amigo es un momento donde la comida tiene esparcimiento, sí. Exacto, muy social, es algo, un evento muy social, y el hecho de tú tener que privarte o ir tú con un tupper que al final le estás comiendo simplemente unas cantidades programadas, pero la gente no ve de, tío, el valor que tengo yo aquí a mi amigo o a mi pareja compartiendo este momento conmigo, disfrutando, hablando sobre temas, sino que tal vez les mueve más decir, tío, no te estás comiendo una hamburguesa como yo, ¿cómo puede ser? ¿Sabes? Pero al final del día, lo importante es que sea la persona ha estado ahí. Así era como yo intentaba hacérselo ver, a lo mejor a mis círculos que no compartían o no entendían de qué iba este rollo. Los que sí que lo entendían estaban ahí, tío, qué bien, no sé qué bien lo lleva. Pero es normal, no todo el mundo tiene por qué entenderte y no pasa nada. Yo lo respeto, yo respetaba su decisión, al igual que ellos cuando veían que yo pues, intentaba hacer la mayor normalidad posible durante un trabajo, una preparación, ya en el trabajo estaba muy cansado y me invitaba a ver a pequeños grupos de personas que sabía que me iban a reportar cosas muy positivas. En ese momento, pues bueno, pero pues, por lo general intentar transmitirle esta forma de ver, ¿no? Y al final lo acabo de entender. También, en realidad, es una forma de disciplina, ¿no? Porque al final no solo tienes que pensar en el tema de tú mismo, en tu preparación y demás, sino que es algo que puedes incluso pensar para el resto de actividades o personas que se dedican dentro del equipo a no ir a competición.
Porque no nos olvidemos que al final es un punto de cambio radical en tu forma de percepción de la vida, de empezar a trabajar, incluso de la valoración que tienen el resto de personas también un poco de tu actividad. Es una forma de vida, no deja de serlo, vamos. Por supuesto, al final, y esto es algo que yo también intento, porque como todo, esto es una moda que está creciendo, es algo que es muy, muy gustoso ver cómo de repente alguien muestra su cambio en un año. Y oye, mira, yo soy el primero que lo he mostrado porque al final es un trabajo del cual me siento orgulloso y que vamos a ser claros, también en mi imagen profesional, lo que también uno muestra en redes, yo siempre lo digo y esto es verdad que no soy una persona que está muy metida en redes, muestro cosas, pero al final lo que están mostrando es un 5%, ¿sabes? O sea, cuando alguien muestra un cambio físico nadie sabe la cantidad de horas que has podido pasar invirtiendo o todo incluso lo que has perdido por el camino. Muchas veces es más importante el después del después que el proceso. Uno puede enseñar un proceso de que acabas con unos abdominales increíbles, un punto que la gente pasada, tío, yo también quiero eso, pero nadie te dice cómo acabó esa persona después de ese punto. Eso es importante también y eso es algo que no se habla, pero en las competiciones muchas personas no quieren luego ver un gimnasio por culpa de hacer malas preparaciones. Y luego también hay personas que quieren meterse en el mundo de la competición y yo no tengo problema ninguno en decirle, oye, no es momento o no deberías meterte aquí. Sí. De momento en el que tú ves que una persona tiene o ha tenido un TCA, una persona que está pasando por un mal momento de su vida, una persona que esto incluso no tiene por qué ser su prioridad. Su prioridad puede ser perfectamente dedicarse más tiempo a ella y poquito a poco iniciarse en un programa de entrenamiento que se vaya más fuerte, que se vaya encontrando bien y todo va llegando. Pero no tiene por qué ser paso de comer Doritos con Nutella a voy a ponerme a definir y salir a competir dentro de 2 años. ¿Y sientes eso mismo con el tema de las oposiciones? Porque hablando con ese grupo de gente que se dedica a eso, también a veces tienen esa gestión o se pueden encontrar algunos perfiles que son como muy radicales, ¿no? De repente pego cambio de vida y me meto a unas oposiciones y dices, bueno, primero tendrás que hacer una adaptación ya no solo física, sino mental. O sea, es un proceso muy arduo, muy complejo, en el que ya no solo implica estudiar, sino que tú también te cuides a ti mismo, ¿no? O sea, porque muchas veces pensamos que una posición es simplemente un ratón de laboratorio que se mete a estudiar 4 años y ya está, y no, a veces requiere muchas más cosas, ¿no? Es un mix. Sí, por supuesto. Hablamos de oposiciones en este caso, de por ejemplo, examen de policía, de... Sí, son las que implican pruebas físicas, sí, está claro. Si no, no tendría sentido. Así, cualquier oposición, y esto lo digo por evidencia científica, que al final el deporte, ya no hablamos de variables de evento, no, hablamos en sí, el ejercicio físico tiene una influencia muy positiva luego también en la salud mental de la persona, algo que te ayude a desconectar, sentirte mejor contigo mismo, simplemente por despejarte, tiene luego esto un papel que todo entrenador debería hacer y hacerle que una persona no puede estar 16 horas encerrado en un cuarto estudiando le va a ir mejor. A lo mejor si invierte 1 hora en darse un pequeño paseo o hacer un pequeño entrenamiento 30 minutos, aunque sea, le va a venir bien de cara también a su salud física, cardiovascular, o sea, ya aquí hablamos también en términos de salud. Pero sí que es cierto que para una persona que dice, vale, voy a prepararme en unas oposiciones, sabe, en este caso, oposiciones que tienen las pruebas físicas, saben que tienen que cuidar este apartado. Tal vez sí que es cierto que en este caso no tienes que llegar a un porcentaje de caso bajo. Sí que es cierto que si una persona que parte con sobrepeso, pues le va a venir bien bajarlo, pero una persona que tiene una composición corporal decente, hablamos de términos de rendimiento, términos de mejorar unas prestaciones físicas de cara a una prueba. En este caso, la especificidad puede ser hacer X número de dominadas, sacar un circuito en X tiempo o simplemente completar pues, las pruebas que sean con los objetivos que tengan. En este caso, la modalidad del culturismo es una modalidad estética donde pues, el balance calórico o el más mínimo detalle con el fin de esculpir un cuerpo cubre una relevancia muy grande. Sí, cosas que a lo mejor, claro, cosas que dentro de una programación para rendimiento físico no tendrían tanto sentido para el culturismo. Al final, es especificidad en función del deporte en el que hablamos o de las pruebas físicas en las que hablamos, lo que cobra sentido dentro de la programación. Ahí entra, pues obviamente, la individualidad. Y también, pero que también afecta en ese sentido, pues lo dicho, mentalmente, ¿no? O sea, yo incluso he tenido compañeros de que dedicándose pues este mundo un poco más de la estética personal y demás, les ves que a lo mejor de repente entran, incluso entrenadores que he tenido anteriormente, compañeros, como tú mencionabas, amigos a los que le compras la receta Word simplemente pues para que él salga adelante y todo ese tipo de cosas, te acabas dando cuenta de que en realidad en el momento en el que se venden, por ejemplo, a ese mundillo, pues a lo mejor esas cualidades o esas capacidades o esa estética que habían desarrollado la pierden un poco en pos de que tengan que desarrollar para esas pruebas en particular, ¿no? Entonces es como un proceso que ya no solo es complejo para las personas que ya de por sí realizan deporte de forma habitual, sino una persona que no tenga esta
percepción propia de cuidarse, dedicarse ciertos momentos y de ver el ejercicio físico como una vía de escape para poder soltar pues esa adrenalina, ese descanso mental que sirve tanto para estudiar y que es súper importante. Yo quiero remarcarlo, porque a mí ha sido lo que me ha cambiado muchas cosas. Claro, tiene que suponer mentalmente una locura si de repente quieres meterte en algo así, ¿no? No solo estudiar, sino también pensar en ti, en tu físico. No sé, son muchas cosas. Entonces, sí, obviamente. Sí, al final, y me ha pasado porque yo he llevado a un grupo de oposición, muchos de ellos durante gran parte del año, que las pruebas pues trabajan con objetivos de hipertrofia, muy alejados del objetivo que tienen, o no totalmente alejados del objetivo, pero sí que es cierto que para verse bien a nivel estético con el objetivo de hipertrofia, hay variables de entrenamiento que son ligeramente incompatibles la forma de programarlo con el objetivo de rendimiento, cuando hablamos de términos de fatiga, de estímulo. Y sí que es cierto que les cuesta entender de tener que pegar una parte del año donde no voy a poder mejorar como me gustaría a nivel muscular, no me voy a poder ver. Pero bueno, aquí también el papel del entrenador es intentar mostrar o dar psicología, no hacer de psicólogo, sino hacer de ver que, oye, es un periodo transitorio, que lo que vas a ganar con este periodo puede ser mucho más de lo que te va a dar un cuerpo esculpido para la playa. Que el hecho de que te pruebes una posición te va a dar un trabajo de por vida y que luego siempre vas a poder tener tiempo para mejorar físicamente, invertir más tiempo y dinero en ello. Y que, como te digo, al final, que hablamos de un periodo de 6, 8 meses, no pasa absolutamente nada. Incluso se le puede ver y se le puede plantear bloques donde esa persona sigue teniendo esa sensación de que da un estímulo con objetivo de hipertrofia, pero siempre al final tiene que haber un buen diálogo para que entiendas qué se está haciendo y por qué sea. Es como ir directamente a la playa con el Michelin en esa época de volumen más bestia y decir, sí, joder, o sea, me gustaría ir a un point, ¿no? Como dice mucha gente, pero al final es eso, es en pos de lo que puedes conseguir y no solo percibirlo como una cosa que voy a ganar en un año en particular, en un momento en particular, sino algo que buscas para futuro, para tu vida y que encima te permite pues tener incluso una adaptación mental a ciertos problemas y una resolución o una paz para poder gestionar ciertas cosas un poco más sencillas. Yo eso, por ejemplo, querría preguntarte si alguna vez lo has trabajado también junto con algún psicólogo, en algún caso en particular o en tu caso, porque sorprendentemente la gente sí es cierto que si vinculas esas dos partes fundamentales, el psicólogo te llama a que vayas a hacer deporte y el que hace deporte en algún momento te dice, si ves que tienes problemas, llévatelo a un psicólogo, que es la persona que puede entender y juntar estas dos vías para al final conseguir eso, que entiendas que ya no solo es una forma de ser, una forma de adaptarte a los problemas, sino un modo de vida y que te puede permitir resolver situaciones que son muy jodidas, como salir a dar 50.000 pasos, 20.000 pasos una noche, o decir, no me veo bien o porque tienes un objetivo en particular, y saber tener la templanza, la calma de poder también enfocar las cosas, incluso gestionar las cosas en tu vida privada, porque al final es eso, no estás solo, eres una persona que vive rodeada de situaciones, de momentos, y que tienes que saber adaptarte a ellos y saber gestionarlos correctamente, ¿no? ¿Te ha pasado en algún momento de trabajar con psicólogo? Sí, por supuesto. Al final, mira, cuando hay una afección o algo que se quiera mejorar, no tiene por qué haber un problema para ponerle solución. Incluso puedes querer ser mejor en algo, digamos, al igual que tú contratas a lo mejor un entrenador nutricionista para llevar tu físico por mejor a otro nivel, también en otros profesionales. O sea, esto se tiene que abarcar siempre de forma multidisciplinar. Cuando hay una lesión, por ejemplo, se piensa que solamente ahí tiene que intervenir un fisioterapeuta o un traumatólogo, cuando la realidad tiene que haber un redactador. Y en ciertos casos, el papel que puede cobrar un psicólogo, por ejemplo, en caso de dolor crónico, dolor persistente, es muy importante. Tiene que haber un nutricionista. Obviamente no todo el mundo tiene, y más con los tiempos que corren, dinero suficiente para, por desgracia, invertir en tantos profesionales, ¿no? Sí. Pero bueno, si tú tienes la oportunidad, yo, por ejemplo, y no tengo ningún problema en decirlo, porque a día de hoy se habla mucho de la salud mental, pero luego las personas parece que tienen un tabú muy grande de decir, oye, voy al psicólogo porque quiero mejorar aspectos de mi psique, quiero mejorar o quiero ver por qué tengo estas conductas o quiero mejorar, ¿sabes? Tú lo entiendes. Yo, por ejemplo, sí que he ido al psicólogo y voy cuando tengo que pagar unas 10 sesiones para ir, porque a lo mejor hay un periodo de mi vida donde quiero llevar algo de forma mejor de lo que llevo, o hay cosas que de mí que no entiendo. Al igual que pago a un entrenador para llevar una preparación, también necesito a veces tener mi cabeza en calma y con una coherencia
que me permita seguir rindiendo incluso mejor a nivel físico. Entonces, en este momento, el papel de un psicólogo, yo siempre lo digo y siempre lo recomendaré cuando trabajo con una persona y no tengo ningún problema en decirle, oye, ¿has contemplado el ir a un psicólogo? Pero no porque la gente, hay gente que se toma muy a personal, ¿me estás llamando loco? No. O sea, entendamos que aquí un psicólogo no tienes que estar loco para ir, sino simplemente hay cosas en tu vida que se han desordenado o hay cosas que quieren mejorar en mi caso. Pues, oye, quiero que esta persona me dé una visión objetiva y me dé herramientas para yo ser mejor persona, ser mejor profesional. Y lo digo y no tengo ningún problema en decirlo, que hasta hace poco yo también he estado yendo después de las competiciones porque, joder, es un periodo muy difícil donde uno sacrifica mucho a nivel personal, ¿vale? Y que esto no es un camino de rosas y que luego cuando uno vuelve a la realidad, cuando uno llega a dar esos 30 impactos y ese tiempo lo recupera, es como que a veces llega y se encuentra que todo ha cambiado. Ahora, ¿qué hago con mi vida? Ahora no hay un objetivo. Te puede llegar a sentar incluso vacío, ¿no? Entonces, es importante que haya en este caso un soporte psicológico si uno lo precisa, justo para seguir adelante. Una simbiosis al final, ¿no? Porque, por supuesto, en realidad, y lamentablemente las redes sociales creo que afectan un poco en ese sentido, la gente simplemente se centra en ya no solo el resultado final, sino, me meto aquí, hago esto y adquiero esto de golpe. Y es un resultado que no se adquiere de esa forma, que es algo progresivo, que es algo que incluso necesita muchos más pasos y que a lo tonto, si te lo tomas con filosofía, si aprendes realmente de ello, si lo quieres adquirir e introducir en tu propia vida, te permite que ya no solo el ejercicio físico importe, sino también tu psicología cambie, tu forma de afrontar los problemas y las situaciones, y al final es eso, es un modo de vida. Pero me hacía gracia y especial importancia porque mucha gente se deja eso de lado, ¿no? Dice, tengo un periodo en el que a lo mejor estoy sufriendo más por el tema de que me pongo mucho al límite físicamente, eso me afecta psicológicamente, pero no soy capaz tampoco de coger y decir, joder, aprovéchalo, vete a un especialista también, igual que vas al dentista, vete al psicólogo, aunque sea simplemente a contarle, estoy puteado por la preparación, porque parece que es mentira, pero a lo mejor esas 4 cosas básicas que tienes en tu día te puede servir también para reenfocar, tener una perspectiva mucho mejor, incluso estar más calmado contigo mismo y con tu situación y con lo que estás haciendo, que al final es lo importante, porque si no te cuidas tú a ti mismo en ese aspecto, el resultado o lo que buscas, pues aunque lo alcances, como bien dices, pasado de las competiciones, al final te quedas en ese punto de decir, ¿qué tengo? ¿Qué ha pasado? Porque mi mundo hasta ahora era este objetivo en particular y después de este objetivo, ¿qué hago? No existe nada más. Y eso ha pasado a mucha gente, ¿no? O sea, es un problema. Muy, muy común. Lo que pasa es que, no se muestra. No se muestra por cuestiones, pues, ojalá algún día, de verdad, la visibilidad que tiene es tener una buena salud psicológica. Y para eso siempre digo, profesional, en este caso, que te puede ayudar totalmente recomendable. Y considero que es una inversión muy, muy buena. Y hay que mostrarlo y darle visibilidad y que las personas entiendan que es algo normal. Yo sorprendentemente he descubierto que las personas, y esto ya es una percepción mía particular, las personas que me he encontrado en el gimnasio con los años, los que se mantienen, la gran mayoría de ellos sí es cierto que entran ahí con esa carencia, ese problema, ¿no? Ese a lo mejor de decir, quiero modificar mi físico y demás, no sé qué. Y algunos con una parte más obsesiva, de a lo mejor, pues quiero hacer esto porque tengo esta obsesión y demás. Pero te acabas dando cuenta que a la larga ellos mismos incluso son las personas que más han desarrollado emocionalmente y psicológicamente esos aspectos, porque se preocupan ya no solo de lo que tienen como físico o como objetivo, sino que piensan emocionalmente, son conscientes de las situaciones, se hacen cargo de ellos mismos, de esas situaciones y tratan de abordarlos, que al final es lo que más cuesta en muchos momentos, ¿no? El tener esa capacidad de autopercibirse a uno mismo, pensar, como bien decías, en voy a alguien que me dé herramientas o miro a ver cuáles son las soluciones que puedo ir abordando poco a poco y cómo irlo gestionando, porque la vida no es un camino de rosas y al final es importante saber entenderlo, ¿no? Esto como un poco se ha quedado así muy filosófico, aparte del tema de tienes toda la competición. O sea, no puedo decir nada porque al final los dos vemos de la misma forma y bueno, quien nos escuche yo creo que incluso le puede ayudar a lo mejor ver este punto de vista también. Justo. Enfocando un poco más a otro tipo de cosas, ya no solo hablando del culturismo, el ejercicio físico para mí también ha sido el tema de la calistenia, por ejemplo, que sé que hay mucha gente que tiene como mucho debate entre calisténicos y culturistas. Para mí no existe
O sea, simplemente es una forma distinta del deporte y del ejercicio. Lo importante, nuevamente, está en eso, en cómo te percibes a ti mismo, trabajar en ti mismo por unos objetivos tanto mentales como físicos y que en realidad percibas eso como un modo de vida, no como algo de que unos son mejores que otros porque consiguen unas cosas de una forma u otra, ¿no? En ese sentido, ¿qué tienes que opinar? Porque es algo que a veces está ahí un poco en el aire. A ver, yo sinceramente esto lo veo como un meme que se ha ido de madre, ¿no? Es decir, sí. Al final, cuando empiezas a ver vídeos de cachondeo, ver cómo pues el culturista versus el crossfitero versus el calisténico, ¿no? Y como que unos se meten unos con otros y tal. A ver, lo que digo, considero que es una broma, que hay gente que se lo toma muy a lo personal, que tiene la piel muy fina, y otros que incluso bromean de mal gusto, porque no sé. O sea, al final, y en mi caso que me dedico a esto como profesional, yo quería ponerme a reír de una persona que me dice, Alex, quiero correr una maratón, o quiero hacer una oposición, o quiero salir a competir en culturismo, o quiero ser el mejor rindiendo el fútbol. Y estos son objetivos. O sea, es como, yo no me puedo reír de una persona que quiera opositar para policía frente a una que quiera opositar para bombero, para una que quiera simplemente oficinista. Es que no tendría ningún tipo de sentido. ¿Cuál es el objetivo de esa persona? Pues pues oye, que a ti te hace feliz hacer calistenia. Tío, pues genial, me alegro de verdad. O sea, tu prioridad no está en que la pierna tome 2 centímetros en cuestión de 5 meses. Tu objetivo es sacar, pues tampoco entiendo mucho de calistenia, pero sí, sacar a lo mejor front level, sí. Es un front level, ¿no? Y tío, y me parece totalmente lícito y totalmente perfecto, como el que se queda el cabezazo contra un muro porque le hace. Oye, tira para adelante y ya está. Es que no veo, sí, o sea, no veo posibilidad de... Incluso se puede intermezclar, que es la cosa que nunca trata la gente. Siempre he visto como que la gente trata de polarizar y he descubierto últimamente incluso gente en redes, me sorprende bastante y me ha gustado mucho, que tiene esa visión de ya no solo es trabajo por una estética, que puede ser, sino por el hecho de que sea una forma de vida, un modo de vida y que la gente lo adapte a sí mismo de, oye, tengo la ventaja de que a lo mejor en vez de ir a un gimnasio porque no tengo el poder económico o no me apetece más entrenar en la calle, pues empiezo a poquitos. Yo tengo que decirlo, yo es por donde empecé. O sea, yo de pasar de un deporte de contacto pasé a entrenar en unas barras y de ahí tiré al gimnasio. O sea, y es algo que sigues intermezclando en algún momento u otro, ¿no? No es algo que sea un problema real. Incluso puedes adaptarlo a tu preparación, quizás en algunos momentos lo podrás meter más o meter menos, como todo, pero al final es eso, no difiere una cosa de la otra. Es como todo, tío. Al final, mira, esto se trata también muchas veces de expectativas, ¿no? Si una persona te dice, quiero conseguir, ha pasado, quiero conseguir este cuerpo haciendo calistenia. Y este cuerpo es una persona que se pega unas palizas de entrenar en el gimnasio increíble, lleva años cuidando todo al milímetro. Y aquí tú tienes que ser sincero con la persona y decir, oye, cuando hablamos de un objetivo de llevar tu hipertrofia al máximo nivel, la calistenia no significa de que te perjudique ni que... No, es que no es lo más eficiente. Sí. Que tú quieres hacer calistenia fuera de ese programa que te va a llevar perfecto. Es como si tú me dices, vale, pero entonces trabajar con un objetivo de hipertrofia de cara al baloncesto y digo, a ver, digo, mi objetivo es la hipertrofia. Y yo si voy a competir, voy a dedicar todos mis recursos a entrenar con ese fin y destinar mi nutrición, todo lo que le rodea a ese fin. Otra cosa es que yo llegue una tarde, tenga la cabeza saturada todo el día trabajando, o no me apetezca dar el paso y yo cojo una pelota y me tengo 3 horas tirando a una canasta por despejarme y por moverme un poco. ¿Que eso significa de que yo jugando baloncesto voy a secar más? No, simplemente es una vía más que a mí a nivel psicológico, como hablábamos antes, me ayuda a llegar a ese fin. Pero lo que yo no puedo es vender por Instagram a una persona, le oye, mira, tengo el programa de calistenia de 12 semanas, cuando lo cumplas, vamos, es que deja a Ronnie Coleman en mantilla. No, las cosas no son así. No, es que hay que ser sincero y mostrar la realidad. Es la clave y es lo que mencionaba. Yo he descubierto hace poco a gente que precisamente habla de eso, ¿no? De decir, oye, ¿cómo le ponen en preguntas muchas veces? ¿Cómo puedo conseguir esos abdominales que tienes? Y le dice, su respuesta es, el problema no es conseguir mis abdominales. El problema es que tú estás centrando tu objetivo en eso, en que quieres conseguir mis abdominales haciendo lo que yo hago. Y es un no. Lo primero que tienes que pensar es en ti mismo, cuáles son tus hábitos, cuáles son tus cosas y cómo a partir de ahí pues ir adaptando, ¿no? Y puedes escoger el deporte que quieras. En algunos tendrás una facilidad para llegar a ciertos objetivos mucho más rápidos, en otros no. Y además, no nos olvidemos, esto es cuestión de tiempo. O sea, puede haber gente que si quieres podemos entrar ahí un poco en ese aspecto, a nivel de competición, de que tienen genéticas espectaculares y que de repente mutan de un año para otro, pero no deja de haber trabajo de fondo. Incluso...
todo lo que viene siendo trabajo a día de hoy, hagas lo que hagas, tomes lo que tomes, digas lo que digas y vendas lo que vendas, requiere un esfuerzo. No es algo que se pueda conseguir de la noche a la mañana, simplemente porque tú has chascado los dedos y dices, bueno, pues he hecho una sesión de abdominales un día y ya estoy tremendo, ¿no? Sí. En ese aspecto, tú creo que incluso lo has vivido dentro de tu equipo, ¿no? O sea, mencionabas antes a Jorge, por ejemplo. Creo que es un claro representante de ese aspecto. Sé que la gente no va a saber quién es Jorge y demás, pero por hablarlo en un caso en específico, por entenderlo un poco, cómo se funciona y cómo trabajas también con ese grupo de personas, porque no nos olvidemos, todos somos humanos, algunos tienen más facilidades, otras menos. Sí, mira, no voy a dar nombres tampoco porque al final pues son muchas personas, no creo que nadie se dé por aludido, pero al final, mira, cuando hablamos de objetivo, en este caso, nuevamente, de competición de cada culturismo natural, hay una cosa que no se puede pasar por alto y es la genética. Pero eso como en todo, al final también eso se va a ver influenciado en otros muchos aspectos de la vida. Pero bueno, en este caso en concreto, una genética portentosa para este deporte puede hacer que esa persona sea un claro ganador, incluso esforzándose, ¿sabes? Es decir, el esfuerzo, y aquí todo lo vemos igual, el esfuerzo va a multiplicar siempre y va a potenciar esas genéticas y puedes conseguir un auténtico caballo ganador. Muchas veces hay personas que se escudan en la genética porque dicen, bueno, tengo buena genética, no voy a sacar mi máximo potencial. Muchas veces los límites están a nivel psicológico. Entonces, gestionar a un atleta que tiene una genética portentosa pero no se esfuerza todo lo que debería durante un periodo de tiempo largo para alcanzar su máximo potencial, pues al final también te digo, puede ser que esa persona no sea su propósito principal y que tenga otras prioridades, como es obvio, en la vida, ¿no? Luego te encuentras personas que se esfuerzan como los que más, pero no tienen una genética tan portentosa, pero oye, siguen avanzando. Tienes que hacerle ver que, oye, cada uno se tiene que comparar siempre consigo mismo y con su yo del pasado. Yo, por ejemplo, puedo a lo mejor tener una genética mediocre, puedo tener un esfuerzo sobrehumano, pero voy a tener siempre un tío al lado en tarima que sé que va a tener a lo mejor la piel más pegada, va a conseguir siempre llegar a ese punto de definición mayor, que no significa que yo no lo pueda conseguir, pero yo voy a tener que destinar mucho más esfuerzo para ello. Y luego hay cosas que, por ejemplo, en este deporte no puedes cambiar. En este caso, en mi categoría como la de mi physique, que es la que se pide que tenga pues, una gran amplitud arriba y una cintura muy estrecha, si tú naces con una cintura ancha, nivel de estructura ósea, eso no lo puedes cambiar. Puedes meter mucha masa muscular arriba, pero cuando hablamos de forma natural, eso no es algo que tú vayas a cambiar en un mesociclo de 3 meses. No. Eso es algo que te va a dedicar, te va a tener que llevar la vida en ello. Entonces, en ese caso, a lo mejor, lo más difícil aquí no es conseguir ese físico, sino hacerle entender a la persona que, oye, que a lo mejor por ahí no tiene que tirar. Oye, que si le hace ilusión, tiene que entender que se va a encontrar personas que, por solamente su estructura, como lo ha hecho su padre y su madre, ya va a partir de un punto mucho más ventajoso. Sí. Entonces, esto es un deporte que la parte psicológica, la comunicación que debe haber entre un entrenador y el atleta es clave, porque tú no puedes generarle falsa expectativa a la persona, ¿sabes? Al igual que, por ejemplo, y esto pasa mucho entre chicas, ¿no? Hay chicas que se comparan con otras. Esta chica está comiendo 3.000 calorías y baja de peso y yo estoy comiendo 1.500 y es que no consigo reducir ni un pliegue y dices tú, a ver, a lo mejor esta chica que estás viendo tú en redes sociales tiene un trabajo, tiene una vida X, a lo mejor no está comiendo 3.000 calorías, sino que se lo ha marcado y tú te estás escribiendo el cuento y te estás fustigando a ti misma, o simplemente es que esa chica a lo mejor por su contexto, que a lo mejor es un contexto que es una putada, hablando claro y pronto, esa chica a lo mejor tiene que dar 30, 40.000 pasos al día por el trabajo que tiene en hostelería. Y tú a lo mejor eres oficinista y no puedes dar ni siquiera más de 10.000 porque es que te falta la vida, porque tienes que llevar a tu hijo al colegio, porque tienes pues un trabajo muy sedentario y porque, como te digo, dentro de tus prioridades no está salir a la calle a las 12 de la noche con una familia y un trabajo que te diga todo, ¿sabes? Pero ahí te vas a tener que esforzar más para llegar al punto donde las chicas que estás comparando... Esa es la cosa. Y es el beneficio también, ¿no? Porque muchas veces, y es un problema que reside en nosotros de forma natural, nos centramos en lo negativo, ¿no? No consigo adquirir este punto porque esta persona tiene esta capacidad extra. Pero es que tú a lo mejor tienes otra ventaja en otro punto. Como lo puedes decir desde el punto de vista de tengo un trabajo en el que estoy sentado y a lo mejor económicamente eso te permite tener más facilidad para hacer ciertas actividades y ciertas cosas que te pueden beneficiar para esa preparación, que a lo mejor esa chica no puede tener por el trabajo que está teniendo, pero a la vez está teniendo 30.000, 40.000 pasos, que para ti te parecen súper bien, pero si estuvieses en esa situación también dirías, joder, es una matada, ¿no? Entonces, y esto lo puedes extrapolar a gente que está cargando cajas en almacenes y todo este tipo de cosas.
al final la genética es importante, pero creo que también es importante que nos centremos en cuáles son nuestras ventajas en esos aspectos, ¿no? Porque a lo mejor yo tengo una desventaja a nivel genético de que me cuesta sacar bíceps, pero tengo unos tríceps marcados que son la hostia. Y eso no lo ve el resto del mundo, ¿no? Porque tú estás obsesionado con no consigo sacar los bíceps porque pues tienes que ver tus ventajas. Al final es un deporte, lamentablemente, en el que se compara, es como se gana aquí en medio, pero creo que el mensaje que ha existido de constancia frente a perfección es la clave al final de adquirir esto, ¿no? A veces puede molestar más porque está claro que a todos nos gustaría llegar con 20 años y estar ya tremendos, pero no es la clave de esto al final. La clave es ir trabajando poco a poco, ir consiguiendo poco a poco y ir viendo cómo progresas y qué avanzas, ¿no? Sí, por supuesto. Al final, esto es un mundo que también no es a mí me funciona esto y por ello te tienes que... Como te digo, a lo mejor una persona haciendo 3 series de bíceps por sesión a frecuencia de 6 series semanales de bíceps a la semana, tiene un bíceps y dices tú, madre mía, este tío, ¿cómo tiene ese brazo? Y tú le compras su método, le haces caso y a lo mejor te falta 6 series, te falta 12. O te hace falta aplicar más intensidad en 6 series. O a lo mejor te interesa hacer los frecuencia 1 porque tu contexto estás cargando caja, tienes los flexores de brazo sobrecargados 2x3 y te lesionas. Claro. Entonces no te puedes comparar con nadie. Por eso, al final, el papel de un entrenador está en saber analizar un contexto y decir, vale, tira por aquí, hazme caso, vamos a trabajar en esto. Pero muchas veces lo que decimos que lo difícil no es hacer eso, sino sostenerlo en el tiempo, porque es donde realmente vas a conseguir ver esos cambios que tú quieres y también a la velocidad que tu cuerpo te permite llevarlo, porque esa es otra. Luego a lo mejor llega un periodo donde pues malo o entra una pandemia mundial que tienes que estar en casa y dices, tu madre mía, he perdido todo. No, a ver, un poco de sentido común. Es que al final no se nos puede ir la vida porque el bíceps no me haya aumentado 2 centímetros. Por favor, que hay cosas que son mucho más relevantes. Y al final, pues, oye, no solamente el objetivo tiene que estar en lo estético. Yo si, por ejemplo, mira, ahora que estoy pasemos un mes, si mi objetivo estuviera en lo estético, yo te digo que en 2 semanas estoy en mi casa llorando porque empieza a ver cómo desaparecen los cortes, la vascularidad que has ganado los meses previos, te ves más tapado, te ves la cara redonda. Y dices, madre mía, estoy para que me tiren bellot. Literal. Es que, ¿sabes? Pero, tío, ¿en qué me fijo? Pues, joder, puedo ahora mismo rendir mejor que nunca, recupero más, tengo vida social, puedo salir con mis amigos, puedo salir con mi familia a comer, no me pesa comerme un plato de paella un domingo y disfrutar de un día estupendo y luego me he entrenado con mi amigo. Tío, ¿eso tiene un valor? O sea, ¿de qué me sirve a mí irme a un caso? Madre mía, si el bicho no me está creciendo y yo mismo me jodo el día a mí mismo solamente por ese plato. Cuando a lo mejor es, oye, ya llegará. Y yo mismo me he demostrado a mí mismo que cuando empecé con 18 años mi físico ha evolucionado mucho con ahora 27. Ha llovido mucho, pero o te quieres dar cuenta y te comparas contigo mismo con años atrás, simplemente siendo constante, ya solamente va a haber esos cambios. Pero no puedes pretender verlo de una semana a otra porque... No, o sea, mi frase particular es, esto es como los vinos, cuanto más tiempo mejor, ¿no? Pues al final lo que tienes que pensar muchas veces, ¿no? De dedicarle tiempo y decir, estoy haciendo algo que ya no solo me viene bien, como mencionábamos, psicológicamente para poder desinhibirme en ciertos momentos, para tener una mejor gestión de ciertos problemas, de ciertas situaciones, sino que también a la larga, si soy constante y lo saco adelante, puedo obtener un progreso muy bueno. Pero eso también nos lleva a ciertos puntos que existen dentro de la competición y que creo que deberíamos de mencionar en esta charla, y es ese pique constante que existe sobre que una persona tenga mejor genética o no la tenga, y que al final dentro del culturismo natural, que es uno de los sitios en los que tú lo has visto el año pasado, más situaciones un poco descabelladas en este aspecto han surgido, ¿no? Siempre se pone en duda, ya no se habla simplemente de qué sitio es mejor para poder competir por cómo te valoran, sino también el hecho de decir, la gente está constantemente de cara al público diciendo, esta persona hace esto mal o hace esto bien, es decir, un punto en el que al final no se mira ya no solo el trabajo que hay detrás, sino que simplemente se están viendo los resultados y diciendo, esto es imposible, no puedes tener esta vascularidad, no puedes estar así de grande. Estás compitiendo y tenemos piques dentro de los sitios, entre competidores, dentro de las propias federaciones que hay, constantemente comentando sobre situaciones que dices, no se está valorando en realidad el deporte. Lo que se está valorando realmente es de cara al espectador
quién juzga y quién pone la marca de que alguien pueda haber hecho las cosas correctamente o está mintiendo. Entonces llega un punto en el que dices, lo importante del deporte, que es la participación, ese trabajo previo, esa competitividad, sí, pero todo ese trabajo que reside ahí en medio se está poniendo en tela de juicio simplemente porque 4 personas están diciendo tú sí, tú no, tú sí, tú no. ¿Cómo se vive eso? Porque yo, que no he participado y tampoco tengo... O sea, no soy una persona que esté siguiendo los Mister Olympia constantemente o cosas así. Lo he vivido como una situación en la que me sentiría mal. Es como si en mi deporte, cuando empecé en el karate, me hubiesen dicho, tú no compites porque hemos decidido que no eres válido. No eres apto, pero no por tus cualidades y por tus habilidades, sino porque creemos que tus habilidades y tus cualidades no son verdaderas. Están traspuestas sobre sustancias, cosas que has hecho, no sé. ¿Cómo se vive eso dentro de este mundo y más ahora que está explotando? A ver, partiendo de la base de que nadie se prepara para verla venir. O sea, nadie se prepara para vivir la experiencia. Cuando tú te preparas porque tú quieres ser competitivo, ¿no? Y una vez tú ya sabes que puedes ser competitivo, la realidad es que a todos nos hace ilusión ganar un carnet profesional. Para que no sepa lo que es un carnet profesional, consiste en ganar tu categoría y luego ir contra los campeones de cada categoría y quedar un top 3 entre todos esos campeones. O sea, ser el top 3 de los mejores de todo ese campeonato en lo que sería en tu modalidad. En este caso puede ser, sí, culturismo, bikini, lo que sea. Partiendo de la base de que tú tienes a un grupo de jueces abajo que cada uno, como quien dice, de su padre, de su madre, tiene sus... Que sí, en teoría tienen unos criterios encima de la mesa, ¿no? Pero siempre cada uno puede tener un sesgo personal, ¿no? De decir, es que este atleta tiene esto que me gusta mucho a mí, tiras por ahí o lo conoces ya de años anteriores. Esto es decir, todo un juego de decir, tío, tú sabes que puedes llevar el mejor físico de tu vida y que no te metas en un top 5, ¿no? Pero puede ser que un año suena la campana y de repente todo vaya súper bien, incluso con el mismo físico del año anterior. Es que va a depender de los atletas que salen, bueno, no voy a decir de los jueces que hay, porque los jueces siempre son prácticamente los mismos, pero va a depender de muchos factores. En este caso, yo, por ejemplo, te pongo un símil, ¿no? Yo, bueno, no entiendo el sector inmobiliario, pero esto es como si tú dentro de un bloque en un piso, tu piso lo tiene en una alquiler a 1.000 euros y el resto de vivienda que colindante a tu piso, pues llega un grupo de inversores que el alquiler en vez de poner a 1.000 euros lo ponen a 3.000. Tú no vas a ser el tonto que se queda en 1.000 euros, tú vas a subir a 3.000. Al final, el valor va a depender de la demanda. Esto es como si tú dices, no, pero es que en Memphis están pidiendo ahora que los Memphis tienen que tener un brazo de 45 centímetros, cuando hace años atrás bastaba por ser un físico armonioso y tal. Te tienes que adaptar. Si los Memphis que te están sacando puestos son gente que te sacan 5, 6, 7 kilos, pues tío, no te va a quedar otra que meter esos 5, 6, 7 kilos. Que, ¿sabes? Pero incluso ya no solo sucede en eso, sino en las situaciones en las que... A mí las situaciones en las que ponen a todos los participantes, digamos, en una pared y empiezan a decir, vamos a pasar lista y vamos a decir quién sí y quién no, me resulta como un poco descabellado, ¿no? Porque al final acabas quitando la magia al deporte, que sigue aquí, esto es como todo. Cada cual tiene su conciencia tranquila y ahí sabrá lo que hace. Pero al final... La competición, por mucho que nos centremos, busca también eso, sacar adelante las cosas llamativas y las que no. A veces podremos pensar esto es más racional, es decir, esta persona tiene un físico de escándalo, joder, menuda, la genética no llega tanto, bla, 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 todas esas conversaciones que están un poco en pseudo conversaciones porque no tienen nada de sustento, no puedes atestiguarlo, pero... Ya cuando llegas a puntos en los que eso se sucede, incluso en la competición plena, cuando un juez o antes de poder participar, al final las organizaciones tienen que estar haciendo controles constantemente o tienen que estar mirando al dedillo ciertas situaciones, no te da esa percepción del deporte, de una situación en la que estás constantemente puesto en tela de juicio sobre lo que haces, lo que dejas de hacer y que en realidad no se valore lo que tienes de esfuerzo tú ahí detrás, que es lo importante, ¿sabes? Sí, volvemos al mismo punto de antes, que al final no el que más se esfuerza es el que mejor va a quedar. Esto no es quien mete el gol en un partido empatado en el último minuto el que gana. Esto tú puedes haber hecho un trabajo impoluto, llevar el mejor físico de tu vida, pero que salgan 3 chicos que tú no te esperabas y que no conocías, que han salido de su barrio con un físico impresionante
y que luzcas mejor que tú o que incluso tú teniendo mejor físico que yo no sepas mostrar tu físico bien. Aquí hay que hablar también que luego hay que destinar muchas horas a mejorar tu posing y tu puesta en escena. Tú puedes tener el mejor físico del mundo que como poses mal o no te muestres bien, luego la realidad es que tú te pones a comparar fotos y dices, bueno, si son muy similares, ¿no? Y incluso tú tienes más brazos, tienes más pecho que él y ya. Pero él, a la hora de verdad, cuando tú estás ahí en tarima, es más espectacular, ha cuidado más los pequeños detalles como ese tipo de tinte, el bañador, el peinado, la puesta en escena en posing. Yo tengo, por ejemplo, dentro del equipo un chico que fue de los primeros que sabe competir, que se llama Manu, de muy joven, de 20 años, y este pasado año fue doble campeón junior en 2 federaciones, y él compitió el primer año, quedó cuarto, y teniendo 19 años, pero la realidad es que, por ejemplo, Manu, y todos los que a lo mejor los conocemos así de cerca, es una persona que tiene un posing de los mejores que he visto y tiene un arte en tarima increíble, y sabe y se muestra y parece que es 1000 veces más grande de lo que es simplemente por cómo se muestra. Yeah. Eso también es pues algo que él ha trabajado, o incluso hablábamos antes de chico que también pasó de no saber posar a dedicarse a posar todos los días 1 hora, y luego ser un tío que posa genial y se mostró muy bien y gana y muestra muy bien sus puntos fuertes o gana a los jueces por cómo se luce, ¿no? Entonces al final primero de todo hay que hacer autocrítica. Y cuando algo no está dentro de tus posibilidades, no puedes frustrarte porque no tienes bajo control sobre ello. Lo único que puedes hacer es, vale, se terminó la temporada, voy a ponerme a trabajar y dentro de 2 años voy a intentar salir mejor cuidando de estos aspectos que a lo mejor no cuida tanto, como puede ser el posting, la puesta en escena, o incluso salir con 1 o 2 kilos más los grupos musculares que te interesen. Y puede que ese año todo vaya bien, o puede que ese año vuelvan a salir 3 tíos que sean espectaculares y te vuelvan a dejar en un cuarto, quinto, o ni siquiera te metan en un top 5. O no te metan directamente, ya, es el problema. Exacto. Entonces, bueno, tú cuando te metes ahí, sabes que vas a estar expuesto a que X número de personas que van a estar sentadas encima, o sea, van a estar en una mesa frente a ti, pueden decidir joderte o no una preparación entera, pero de ti depende el cómo te lo toman, ¿no? Es decir, si tú dices, esto se lo toma personal, porque, mira, vuelve a casa y ponte a trabajar. Es lo único que puedo decir, no me gusta entrar en esos conflictos. Personalmente, una de las cosas que yo creo que siempre intenté transmitir en mi preparación a las personas cercanas a mí, ¿no? Que me decían, bueno, Ale, ¿cómo te ves? ¿O dónde crees que puedes? Esto hablamos de círculos muy cercanos. ¿Dónde crees que puedes quedar o cómo te ves? Y yo decía, mira, sinceramente llega un punto en el que el puesto, o por lo menos a mí, no me importaba tanto. Es decir, obviamente todos queremos quedar primero, pero yo decía una cosa, y esto los que me conocen y estuvieron cerca mía saben que así es, y es que yo quería acostarme el día que terminara el último campeonato y decir, he hecho todo lo que estaba en mi mano. Es decir, no quiero acostarme con la sensación de decir, di un 95%, no, quería dar un 100%. Y me pasó que, bueno, en el último tramo de la preparación, la hernia inguinal se empezó a complicar, el posar me hacía romper a sudar, eso te hace que el tinte pues, se te vaya, o que tiemble en tarima, el posing no se capaz de mantenerlo, el abdomen no pueda apretarlo como te gustaría, o no puedas incluso salir a 30.000 pasos sin rabiar de dolor. Me pasó que llegué a ese punto y me dio mucha impotencia porque veía que no llegaba, que me había esforzado mucho y no llegaba. Y yo le decía a personas de mi círculo comunitario que yo quería llegar y quería acostarme esa noche y decir, mira, he acabado destrozado. En este caso, porque serán complicados, no es que haya que acabar con una preparación, no se me malinterprete, pero en mi caso sería así. Y dije, yo quiero llegar y quiero disfrutar y quiero ver a los míos disfrutar. Y cuando llegué y pude llegar, disfrutar de todo y aún así estar en el backstage y ver, porque bueno, no nos dejaban acceder a la tarima a los que competíamos porque podíamos manchar con el tinte, yo tenía el móvil, mientras bombeaba, veía como uno de mis chicos salía a competir y quedaba en un tercer puesto, el otro quedaba en un tercer puesto y tú se hacía campeón. Y yo me acuerdo de estar con las lágrimas saltadas y decir, vale, todo está saliendo como yo quería. Y sinceramente me quedé con esos momentos, me quedé con los momentos inmortalizados de ver a amigos allí ayudando a tintar, ver a los que son mis entrenadores pues allí conmigo a mi lado. O sea, es como que al final, si yo tuviera que haber firmado un final feliz, por así decirlo, al margen del resultado, que sí, que obviamente iba a ser genial, ¿no? De sacar un primer puesto en mi caso, pero bueno, que no pasa nada, ¿sabes? Mi segunda vez compitiendo, no pretendo llegar y tocar techo la primera de cambio, ¿no? Esto es algo que además agradezco que sea así porque luego volví y dije, sé que quiero mejorar esto. Y ese foco el que me permite estar el resto del año trabajando en estos objetivos. Y son momentos en los que sacan a flote pues lo que tú comentabas, ¿no? La hernia inguinal y todo ese tipo de cosas son cosas que salen a flote, que estaban en tu vida quizás, pero no habían salido a relucir y que en realidad es una putada por lo que pasas, está claro, pero que te sirve también para poder poner parches y saber tratar ese tipo de situaciones que tienes
y decir, bueno, mira, la próxima vez que me suceda esto, sé cómo gestionarlo, sé cómo tratarlo, y además también te permite solventarlo para el futuro, porque al final es eso. Si no te empiezas a poner pruebas a ti mismo y sacas adelante ese tipo de situaciones en las que tú te quieres ver, pues al final no vas a poder conseguir esos resultados a la larga, y entonces es súper loable. Y también te digo, para mí como entrenador es importante tener este tipo de vivencia, y cuanto más agresiva mejor, pero tener vivencias que me ayuden a adquirir una experiencia y un punto de vista personal de si luego un atleta mío tiene un problema de que pasa cualquier cosa, puedo hablar desde la experiencia, ¿sabes? Muy fácil decir, tienes que atender el paso, ya, todo lo entiendo. Tú sabes lo que es tirarte a la calle habiendo tenido problemas personales o una lesión y decir tiro para adelante. Que eso no significa que la persona te haga lo mismo que tú, no tienes que, pero sí que a veces pues tener una caja de herramientas, como te digo, empatía, sí, más amplia es mejor. Empatía, eso de base, empatía, pero tener herramientas, vale, pues si pasa esto, vamos a trabajar de esta forma. Si surge esta complicación, vamos a tirar por aquí. Partiendo de la base que la persona tiene que ser constante, tiene que al final llevar a cabo las herramientas que tú le das, pero tenerlo y que esa persona sienta la tranquilidad de decir, igual, pase lo que pase, va a tener una solución para mí, o incluso a veces hablar desde la voz de la experiencia, de la amistad, de decir, tío, mira, a mí me ha pasado eso, te entiendo perfectamente, y las cosas pues se han puesto así y hay que verlo desde este punto de vista y, ¿sabes? Eso luego se agradece y eso luego también pues se ve quién con el paso del tiempo se queda contigo y confía en ti, y para mí eso tiene mucho valor, ¿sabes? Al final es tener un buen vínculo con la persona y aunque a veces tengas que llevar en la contraria, porque también se puede dar el caso de que te has que llevar la contraria a esa persona, hacerle ver que no es porque tú quieras tener la voz cantante ni la verdad absoluta, no es porque estás viendo que esa persona se va contra un muro y tienes que decirle, oye, por ahí no tires. Sí, sucede, entonces, a ver, y es normal, y no necesitas ni ponerte en el modo de competición para que eso te suceda. Yo incluso puedo hablar personalmente, como eres mi entrenador, pues me ha pasado también en algunos momentos de decir este tipo de situaciones, e incluso también es normal, somos personas y eso me he dado cuenta también de que difiere un poco el hecho de si tienes ese contacto constante en el que estás hablando cara a cara o puedes ser más directo que a escribir un WhatsApp al final, pero en realidad es eso, ¿no? Es decir, ciertos momentos en los que no hay un común entendimiento, no hay puntos en los que realmente digas yo quiero esto y la otra persona te está diciendo no, tienes que guiarlo por este camino. Entonces es complicado y es complejo, pero es un aprendizaje también, o sea, es la forma en realidad de saber en quién estás poniendo el foco, a quién le estás dando las riendas del que sabe la situación, y tú a partir de ahí vas tomando el camino, y a todos nos cuesta, es normal. O sea, si alguien me dice que cumple una programación o lo que sea al dedillo sin ningún problema y que mentalmente o que incluso físicamente no tiene ningún problema, no me lo creo. Nadie. Porque al final somos personas y esto es una convivencia, digamos, de otro estilo, pero es una convivencia en la que tú tienes que aprender contigo mismo, a adaptarte a esas situaciones, a crecer, y la otra persona es la que te está guiando y a veces te podrá gustar más y otras menos, entonces es una común. Totalmente, y te hablo también incluso desde el otro punto de vista, de la parte de vista del entrenador, de que al final pues tú lo haces desde tu buena fe, desde tu experiencia, de tu conocimiento, que también te digo, llega a puntos en los que a lo mejor si tú o yo, en mi caso, no piloto sobre algo, no entiendo, digo, mira, no te puedo ayudar, ve a otro profesional. Pero si hay una parte donde yo creo que puedo ayudar a una persona, y por la psicología de esa propia persona, porque al final esa persona es un sistema complejo, ¿sabes? Un ser intangible, no sabes por dónde va a salir. Aunque tú de todo tu buena fe se lo expliques una y otra vez, puede que esa persona no te haga caso. Entonces, a mí me ha dado tiempo de también hacer un trabajo intrínseco, es decir, no te lo tome lo personal, esa persona puede estar pasando X circunstancias en su vida. Lo único que puede hacer es ser empático, entenderla, darle tu punto de vista, no imponer nada y dejar que todo fluya, ¿sabes? Y si esa persona por cualquier razón decide no contar contigo más porque no tiene la misma forma de ver que tú o no quiere tomar tu consejo y quiere el de otra persona que iba a darte más, pues tío, no está en mis manos. Tal vez yo he hecho todo lo que he podido y como te decía antes, igual que la competición, yo quiero acostarme por la conciencia tranquila de que he hecho lo mejor que he podido. Y partiendo de esa base, el resto es hacer un trabajo humilde y no llevarme al terreno personal. Es la mejor forma de ser buen profesional. Claro. Al final, es que es eso. Claro. Y también te digo que al final, y yo creo que si esto lo escucha cualquier entrenador, nutricionista que trabaje con muchas personas, a lo que hablamos antes del tema psicológico y demás, hablar con psicólogos,
Oye, yo creo que todos hemos llegado a un punto donde después de a lo mejor pasar 35 revisiones al día y de esas 35 revisiones tener 20, 25 donde han sido problemas que has tenido que dar un punto de vista, solventar, apoyar a la persona, chupar esa energía a lo mejor negativa de una pantalla. Oye, aunque tú no te lo lleves a lo personal, tú puedes llegar a un momento en el que dices, voy a colapsar. Como tú tengas un día malo de que te has peleado con tu pareja, de que te ha llegado una notificación de una multa, de lo que sea, cualquier cosa que te pueda afectar. Y aparte tienes que escuchar, ves, de 25 problemas, no todo es color revisiones perfectas, la persona de esta semana ha bajado ese kilo que pedía. No, la realidad es que durante la semana surgen miles de problemas. Y esa persona tiene confianza contigo, te lo va a contar y tú vas a estar ahí para ella. De ahí también se trata muchas veces de un buen servicio, entender y empatizar con la persona y no solamente decir, pues esta semana se bajan calorías. Bueno, ¿por qué se va? ¿Por qué no has bajado de peso? ¿Por qué has llevado mala alimentación? Ocurre con tu vida, pasa algo, ¿sabes? Ahí reside un buen trabajo. Claro. Pero obviamente eso al profesional también hay que decirlo, que también llega un punto en el que le carga y necesita un profesional que le ayude muchas veces a canalizar toda esta energía negativa que se acumulan durante semanas. Sí. Y más siendo autónomo en España. Eso ya de por sí es motivo más que suficiente es un para extra, tener ¿no? Ya. Para tener 8 psicólogos. Literal. Eso todo se habla. Me parece un perfecto resumen de nuestra charla. Han quedado muchas más cosas en el tintero, pero como puede ser la competición más extrema, incluso en temas de chicas, que es un tema también que requiere... Muy interesante. Muy interesante, hay mucha psicología ahí en medio también, muy importante, y siempre nos pensamos que los chicos somos fáciles y no son ni fáciles ni las competiciones ni de chicas ni de chicos, y es algo que está empezando a coger mucho más concienciación y poder encima. O sea, la gente va a competiciones, se entiende perfectamente y es complejo. Hay que tener visibilidad de todo ello, también de las lesiones, que creo que es algo que nos ha quedado ahí en medio. Sí. Creo que es súper importante y espero de veras poder hablar este tipo de cosas en otro episodio más. Pero el resumen, para mí el ideal es lo que acabas de comentar. Al final, toda persona que trabaja con personas y que está todo el día expuesto, es normal que se lleve las cosas a casa, que tenga que gestionar sus propias situaciones, que necesite de otros profesionales y que entendamos de una vez que el entrenamiento o incluso todo lo que viene siendo entrenamiento, nutrición, etcétera, igual que vamos al médico, son personas que están expuestas a nosotros para prevenir, ayudar y mejorar ciertos aspectos. Igual que vas a un fisioterapeuta o vas tranquilamente a un médico de cabecera o lo que sea. Por supuesto. Es lo mismo, ¿no? Entonces, que todo se entienda de ese modo, que se empiece a valorar, que incluso se trabaje en ello, se le dé fuerza y que se use, porque al final juntar distintos especialistas lo único que nos va a beneficiar es como quien decía antes, va al dentista, ¿no? Vas todos los años al dentista y dices, bueno, porque lo tengo que hacer, pues aquí es lo mismo. Ir al psicólogo, ir a un entrenador personal, cuidarse y al final, pues eso, es un estilo de vida que solo va a traer mejoras, nunca va a traer inconvenientes en ese sentido. Totalmente. Partiendo de la base de que si esto te supone un lastre, ya sea pues, tiene una carie va al dentista, quien tiene depresión va al psicólogo o quien el no conseguir ese objetivo físico le causa un problema y tiene que derivar a un entrenador, partiendo de la base que es muy importante saber derivar, es muy importante saber invertir en eso porque luego ganan mucho a nivel personal también, no solo a nivel físico en este caso. Partiendo de esta base es importante también hacer ver que la persona tiene que comprometerse, tiene que saber, pues sabiendo que ese plan va a estar todo para ella, que los resultados no van a llegar de la noche a la mañana, que si te sale una carie y te mandan que hagas X tratamiento, claro, el dentista no, tú no vas a hacer lo contrario, o que si el psicólogo te dice no hagas esto, tú hagas lo contrario, pues igual todo proceso requiere un esfuerzo, requiere una dedicación, una constancia, y que al final todo llega y si está en buenas manos, pues al final el proceso pues, es muy fructífero. Sí, es decir, es tratar con profesionales al final, entonces tiene todo. Pues nada, me alegro mucho haber tenido esta conversación. Como he dicho, me gustaría traerte en algún otro momento. Esperemos que sea presencialmente. Esperemos que sí. Y por último, pues algo que hacemos mucho en este podcast es que cuando viene un invitado nos gusta que de vez en cuando nos recomiende algo en particular, que sea un poco más de nicho, que incluso no tiene que ver con el tema con el que hemos tratado hoy. Puede ser
cualquier cosa que te guste a ti y que creas que es un poco desconocida. Puede ser un libro, puede ser una cuenta de Instagram, puede ser música, yo qué sé, una tienda de camisetas, puede ser cualquier cosa que creas que es algo que puede ser interesante para la persona que nos escucha, que no es algo muy conocido y que puede traer beneficios. Vale. Mira, sí, no va a estar ligado al mundo de la competición en este caso. Y es un tema que no hemos tratado y que tú sabes que es muy interesante, el tema de las lesiones, el dolor persistente. Al final, este tipo de casos, pues cuando hay una lesión o una recidiva de la misma, a la persona no le afecta solamente el tejido que se ha dañado, sino que puede afectar a nivel psicológico, puede cambiar el rumbo de su vida simplemente por el hecho de no poder jugar ese partido de fútbol con los amigos, puede sentir que le afecta en el trabajo, en la pareja. Es algo en lo que yo, pues, después de la carrera me formé en varias formaciones en relación al tema de dolor y no es que yo terapeuta, he trabajado junto a ellos, pero considero que si hay algo que, además de las lesiones que he podido tener, me cambió un poco el paradigma, el punto de vista, fue un libro que es muy sencillo de leer, está en español, lo han traducido y me parece muy buen libro. Se llama Explain Pain o Explicando el Dolor, de Lorelei Mosley, creo que se llama, o el nombre algo así, si no, vaya, o lo subtitula, o Mosley, Explicando el Dolor, Explain Pain. Y es un libro muy sencillo de leer que te da una visión que para cualquier persona que haya pasado una lesión o incluso tenga un dolor persistente del cual el médico no le da solución, o todo lo deriva vía fármaco, vía trabajo pasivo, masaje y demás, y que no consigue solución ante ello. Que eso nos centra tener esta visión en personas mayores, que es también las lesiones a veces se piensan como en personas jóvenes, no, al revés. Las personas mayores creo que son las personas que más deberían de tener este enfoque en este tipo de cosas. Sí, por supuesto. Y no tiene por qué ser una lesión de alguna fractura de radio. Puede ser que tú presentes un dolor persistente a nivel lumbar, que, bueno, al ser persistente que tiene más de 3 meses de duración, ¿no? Y tú no das la causa de ello y empiezas, pues, que si ahora osteopatía, que si ahora tienes que tomar este alimento porque es holístico y te ayuda a regular los chakras. Y luego viene otro y te dice que tiene una deficiencia de la columna, otro te dice que te va a quedar tetrapléjico, otro te dice que no hago un peso muerto. Y tu vida se vuelve un caos de información que no sabes por dónde tirar. Esto explica las bases. Yo siempre, cuando una persona decide a capa de espada el pico de una pirámide, digo, vale, pero ¿de qué base estamos hablando? O sea, estás controlando lo que viene siendo todo lo que hay debajo de la regulación, de la importancia que tiene el estrés, el sueño, cómo regulan la carga interna de los entrenamientos, cómo está tu vida a nivel emocional. Todo eso tiene un peso muy importante a la hora de trabajar con personas con este tipo de casos. Y este libro lo explica muy bien, no profundiza en términos demasiado complejos a nivel de neurofisiología, y considero que cualquier persona que esté en un punto así puede ayudar a que este libro te dé una visión mucho más amplia de la situación, te ayude a contemplar otras vías de solución que no sea a lo mejor la que está tratando, no le da ese resultado que quiere, y creo que es un buen punto de comienzo. Entonces yo un libro que recomendaría y que, bueno, que en futuro episodios si hacemos, podemos hablar de temas de lesiones, chicas y demás, y considero que algo que a día de hoy, incluso a cuando uno tiene objetivos competitivos, le puede ir bien. Perfecto. Explicando el dolor, ¿no? Has comentado, así que... Explicando el dolor, Explain Pain de Mosley, Lorimer Mosley. Ok, perfecto. Pues esa recomendación nos quedamos. Y lo dicho, muchísimas gracias nuevamente por tenerte aquí. Esperamos vernos muy pronto. Y nada, a vosotros, si os ha gustado verdaderamente el episodio, espero que lo compartáis, que lo hayáis disfrutado. Y pues ya está, lo tendremos dentro de muy poco, al menos eso espero, aquí. Próximos episodios traeremos a gente del gimnasio, para los que os gustan estos temas, a hablar de chascarrillo, porque al final es lo que a veces les interesa. Y como esto es un programa de variedad, pues nos gusta un poco pensar en todo el espectro, y creo que puede ser algo interesante y algo cómico. Así que esperamos veros pronto, que lo hayáis disfrutado, y nada, nos vemos. Chao.